Nosotros como predicadores debemos de hacerle justicia a la palabra de Dios. De hecho, la escritura bíblica que nosotros estamos utilizando ahorita para para esta clase es la que se encuentra en segunda de Timoteo, o segunda Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte como obrero aprobado por Dios, que traza y expone bien la palabra de Dios o la palabra de verdad sin tener que avergonzarse. En otras palabras, procura presentarte, procura prepararte de tal forma que tú puedas presentar buenos mensajes, que se les entienda, que haya una receptividad, o sea, que la gente lo reciba y que alguien pues obtenga un provecho, y que después de tu sermón, después de tu enseñanza, tu auditorio salga edificado, salga entendiendo algo, salga tomando decisiones basadas en el mensaje que tú les entregaste. Así que hoy vamos a analizar las características, porque le explicaba la semana pasada que a la predicación la hace el predicador. O sea, un buen predicador, o el predicador no hace un buen sermón, sino que un buen sermón lo hace un buen predicador. Una buena predicación es porque resulta de un buen predicador. Si ustedes se fijan, los buenos predicadores continuamente están pues entregando buenos sermones, ¿sí? Quien no es un buen predicador, de vez en cuando se predicará un buen sermón, pero como alguien dijo, hasta un reloj que no funciona le atina a la hora 2 veces al día. Y hoy vamos a analizar las características o las cualidades físicas, las cualidades físicas, y ahora sí que va a ser algo más del cuerpo, de la mente, y analicemos un poquito. Cualidades naturales del buen predicador. Aquí tal vez voy a pisar callos, y allí pues ahí vamos a tener una cremita para los callos y el dolor. Pero un buen predicador, si tú quieres ser un buen predicador, necesitas cultivar y luchar por mantener una buena salud. ¿Sabe que el mal, el común denominador de los predicadores es, o una de las características de los predicadores es que tienen muy mala salud? De hecho, hay un dicho entre los creyentes y los cristianos que dicen: un pastor que no tiene una gran panza no inspira confianza. Y creo que eso le hemos hecho le hemos dado bastante al clavo a ese dicho. Sin embargo, por eso es que los predicadores, la mayoría de los predicadores mueren de ataques al corazón. Obviamente hay mucho estrés. Predicar es muy estresante, la labor del ministerio es muy estresante. Y si a eso le añades el hecho de que no tienes una buena salud, no cuidas tu salud, entonces eso va a afectar. Ahora, tu salud va a afectar el desempeño de cómo predicas. Si tú tienes buena salud, tú podrás predicar con mayor efectividad. Ahora, la salud, alguien dijo lo siguiente: la salud Dios nos la da y nosotros nos toca cuidarla. Dios quiere que estemos sanos, pero nos toca a nosotros cuidar el templo. Nosotros, este templo, aquí es donde mora el Espíritu Santo. A este templo es a quien el Espíritu Santo nos inspira esos sermones. Y es por medio de este templo que nosotros vamos a elaborar los sermones y los vamos a presentar. Entonces es importante cuidar ese templo. Es muy, muy bueno que hagamos ejercicio, mis hermanos. Yo sé que
Yo por muchos años he cometido ese error. Me encanta estudiar, me encanta leer, no me gusta hacer ejercicio, me encanta comer. Le hacemos honor también pues al mito urbano o a la idea urbana que se ha desarrollado acerca de los cristianos, que en el servicio estamos chille y chille y salimos del servicio y empezamos a come y come. Entonces tenemos a veces ese problemita que si tú eres predicador, si tú quieres ser más efectivo en tu ministerio, vamos a ejercitarnos, vamos a cuidar un poquito nuestra alimentación para la gloria de Dios. Al fin de cuentas, mis amados discípulos, dice la Biblia, que nosotros cuidemos el templo, del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Así que eso voy rápido porque sé que ese es un tema un poquito engorroso, pero hay que mencionarlo también. A mí el Señor me habló muy fuertemente recientemente acerca de mi salud. Quienes me conocen tal vez saben y se dan cuenta que pues hicimos cambios. Y el Señor me habló muy fuertemente y me dijo, mira, tus mejores años de ministerio están en el futuro y si no te cuidas no los vas a disfrutar. Entonces pues sí, me cayó el 20, el 30 y el 40 y entendí y gracias a Dios y queremos ser, como dice Cristina, yo también quiero vivir muchos años siendo instrumento para Dios. Qué triste sería, mire, de los que están aquí, de los que están ahorita conectados, tú eres predicador, tú vas a ser enseñador, tú vas a alcanzar masas, tú vas a comunicar el evangelio y qué mejor que lo hagas con buena salud y que puedas vivir muchos años y que puedas ser un predicador dinámico y que puedas expresarte con toda la libertad que una buena salud pues nos permite hacer. La segunda cualidad física o natural del predicador es tener una mente ágil, abierta, perspicaz y curiosa. Y antes de que digan, ya no califique, tranquilo, tranquilo. Como dijo alguien por ahí que acababa de llegar y quería aprender inglés, tranquilici. Mira. La mente es un sector de nuestro cerebro, o es la parte, valga la redundancia, ¿no? De nuestro cerebro, en nuestro cerebro que la podemos nosotros desarrollar. Las mentes más brillantes se desarrollaron. Las mentes que tienen más agilidad se han hecho ágiles, no tanto por ser superdotados, sino por el uso, el ejercicio. Entonces, si tú quieres desarrollar, ¿por qué es importante una mente ágil? Es importante tener una mente ágil para que cuando vienen los pensamientos, los mensajes de Dios, tú puedas procesar rápido cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está enseñando. A veces el predicador, cuando estamos ya presentando el mensaje, el Señor nos envía una palabra y ahí es donde tu agilidad mental va a entrar a trabajar y se va a exponer qué tan ágil eres mentalmente. Y es importante tener agilidad mental, tener una mente abierta, no quedarte cerrado en solamente una categoría de temas o ciertos aspectos nada más. Tener una mente perspicaz, curiosa, tener una mente que busca saber más, que quieres profundizarte más, que quieres indagar, que tú quieres meterte más profundo, que no te conformas solamente con la superficie. Tú quieres saber más, quieres aprender más y cuanto más sepas, pues más podrás ofrecer. Entonces, entiende esto, tu mente, no importa tu coeficiente intelectual, o sea, no importa qué tan inteligente seas. Si tú desarrollas, si tú agilizas tu mente, tú la trabajas, comienza a preparar temas con las instrucciones que te voy a dar durante esta clase. Comienza a preparar temas, analiza a los predicadores, escucha a buenos predicadores, analiza cómo ellos trazan sus temas, cómo presentan sus sermones. Te voy a dar todas las técnicas, te voy a dar todo lo que está tras bambalinas, tras las cortinas, y tú vas a ver
cómo es que los buenos predicadores preparan sus sermones y tú comienzas a deshuesar sermones y comienzas a analizar y tu mente, tú comienzas a practicar. Dios te habla y comienza a practicar y tu mente se va a ir desarrollando. Entonces, número 3, es importante que un predicador tenga pues buena comunicación. Obvio, si vamos a predicar, si vamos a estar hablando, necesitamos desarrollar una buena predicación. Así que nunca, un predicador, que nunca te falten las palabras. O mejor dicho, que no sean tantas las veces que te faltan las palabras, porque es importante que desarrolles tu vocabulario lo más que puedas. Trata de no usar palabras equivocadamente o pronunciarlas mal. No hables descuidadamente. Observa al que habla bien. Observa a las personas, a quienes manejan bien su vocabulario. Observa cómo hablan. Y trata tú de asimilar esa forma de hablar. También aprende y practica nuevas palabras. Un estudio que se hizo no recientemente, pero hace tiempo atrás, descubrió que la mayoría de las personas llegan a un límite de palabras más o menos por ahí a los 18 años, 21 años, aprenden una cantidad de palabras y esa misma cantidad de palabras son las que utilizan el resto de su vida. ¡Qué triste! Cuando que el idioma, sea inglés o español o lo que hables, es riquísimo en vocablos, en expresiones. Tú puedes decir la misma cosa de 20 diferentes maneras. No te expreses de la misma forma todo el tiempo. Busca nuevas formas de decir las cosas. Busca maneras más elocuentes, más elegantes, más bonitas, más floridas, más expresivas de decir lo mismo. Y si tú le pones atención a eso y comienzas hoy mismo, escucha las expresiones de algunos predicadores, locutores, actores, escucha cómo hablan, escucha cómo manejan el lenguaje. Si tú detectas alguna nueva expresión, una palabra, analiza cómo la utilizó, en qué sentido la utilizó. Y entonces incorpóralo. Y practica esas nuevas palabras, practícalas con tu esposo, con tu esposa, practícalas con tus hijos, practícalas con tus compañeros de trabajo, practícalas en la iglesia, incorpóralas en tu vocabulario diario. Y así será muy fácil que cuando tú estés predicando, pues no te van a faltar las palabras o no te van a faltar tanto, porque sí, a mí a veces se me pierden las expresiones. El día de ayer teníamos una reunión y yo tuve que pedirle auxilio a hermano Gerardo. Porque sí, a veces se nos van. Sí sabía la palabra que estaba buscando, pero en ese momento la tenía como que en una nébula. Estaba por ahí suspendida en el espacio, no la alcanzaba a detectar. Pero bueno, busquemos mejorar nuestro vocabulario. Salgamos de las mismas expresiones. Y vas a ver qué bonito aprender palabras nuevas todos los días es muy importante. Este personaje que les presento aquí, pues ella es famosa por decir un montón de cosas fuera de lugar, vocablos, expresiones, pleonasmos, redundancias. O sea, ella atropella, ella produce humor, risa, cómo atropella, machaca y destripa el español, la forma como habla. Entonces, que sea tu meta no hablar como ella, porque de verdad la gente detecta cuando alguien... ¿Por qué te da risa cómo habla ella? Te da risa porque habla muy mal, atropella el lenguaje. Entonces, luchemos para no hablar como ella, que si no te has dado cuenta que ella habla muy mal, quiere decir que necesitamos mejorar. La otra área natural en donde debemos de mejorar, estoy siendo muy técnico. Sí, dice Fabi, como digo una cosa, digo otra, así es.
Muy bien. Sé que estoy siendo muy técnico en esto, pero eso es importante también. Vamos a irnos rápido aquí. La educación es muy importante. No importa hasta dónde llegaste en la escuela. Hoy puedes comenzar a actualizarte en los seculares. Bueno, que tengas pues una idea de cómo funciona el mundo, cómo andan las cosas, que tengas un poquito de idea acerca de la naturaleza, de cómo funciona la política, de ciertas cosas pues que son de verdad que toda persona debiera de conocer. Que tengas una educación religiosa, o sea, que tengas un conocimiento bíblico general. Un predicador, escúchame, un predicador debe de haber leído la Biblia varias veces, toda completita. Es importante que tú como predicador, como maestro, tengas un panorama general de la Biblia, sepas diferenciar entre Noé y Moisés, que he escuchado predicadores que los revuelven. ¿Y por qué los revuelven? Bueno, pues porque no conocen la Biblia en general. Es importante conocer el trasfondo bíblico esencial, o sea, los diferentes personajes, el orden de los acontecimientos en la Biblia, entender que Génesis es el primer libro y que Apocalipsis es el último, entender la diferencia entre Nuevo y Antiguo Testamento, tener también un entendimiento, conocer lo que es la teología fundamental, saber lo que es la salvación, lo que es el Espíritu Santo, el pecado, el infierno, el cielo, tener una idea general de lo que son estas doctrinas. Y por último, pues que tú conozcas la ciencia de la homilética y de la hermenéutica. Hoy estamos estudiando la homilética, así que tú hoy vas a poder ponerle una palomita a esta área del conocimiento de la homilética, y pronto vamos a estar estudiando también la hermenéutica, y pues después te vamos a explicar de qué se trata eso. Entonces, para desarrollarte en este asunto de la educación, pues desarrolla un hábito de lectura. Es importante que leas y que leas y que leas y sigas leyendo. Amén. Para que tú aprendas a ser un buen lector. Alguien dijo en alguna ocasión, ¿verdad? Un maestro me dijo a mí, si tú leyeras un libro por mes, en 10 años tú pudieras llegar a leer 120 libros. Imagínate la cantidad de conocimiento, qué tan expandida estaría tu mente, qué tan amplio sería el rango de lo que sabes si tú leyeras un poquito más de lo que lees. Entonces, apliquémonos a leer, investiga cosas, aprende siempre, aprender, aunque sean cosas seculares. Es importante tener un conocimiento pues general de todas las cosas. Dios te da el llamado, Dios es el que te unge, pero tú tienes que prepararte. O sea, nos toca a nosotros, Él hace lo imposible, Él nos da el don, pero nos toca a nosotros refinar el don. Y esta clase es precisamente para eso. Muy bien, vamos a pasar, ahora sí que le vamos a entrar con ganas a lo que es el teje y el maneje de la predicación. Así que muy listos todos mis discípulos, todos los estudiantes, muy listos, porque ahora sí, aquí comenzamos con las técnicas de cómo se prepara un buen sermón. Y estamos entrando ahorita, para que en su manual me vayan siguiendo, en la lección número 3. Y estamos hablando ahora y entramos a el tema. Vamos a aprender cómo es que se encuentra, cómo es que se detecta el tema. Por ahí, uno de mis primos, que se llama Salomón, dijo que lo que bien empieza, es muy probable que bien acabe. Y por otro lado, lo que mal empieza, por lo regular termina mal. Entonces, para comenzar el proceso de escribir el tema o escribir tu sermón, es importante comenzar por el principio, comenzar, es como una redundancia, perdónenme, pero comenzar por donde debes de comenzar es esencial para que puedas tener un buen desarrollo en este importantísimo tema.
Tú no te sientas a escribir un sermón, a formar un sermón antes de que Dios te haya hablado. Pauso para acentuar la importancia de lo que acabo de decir. Tú no te sientas a escribir un sermón. Tú te sientas a escribir un mensaje que se va a formar en sermón. Entonces, lo primero que debes de tener es el mensaje que Dios te haya hablado. Ahora, tú vas a tener que determinar cuál es el objetivo del sermón, lo que Dios te habló. Porque miren, cuando Dios nos habla, de alguna forma nosotros simplemente recibimos el mensaje y lo entendemos. Pero ahora el problema, o si se puede decir, el reto es presentarlo, ponerlo de una forma para que mi auditorio, que no tuvieron ese encuentro con Dios, que no fue a ellos a quien Dios les habló, que el auditorio, el grupo al que les voy a hablar, reciban y entiendan el mensaje, entiendan lo que Dios me habló a mí. Entonces, para que yo lo pueda poner por escrito y lo pueda poner en orden, tengo que detectar, tengo que distinguir, tengo que discernir cuál es el tópico, de qué se trata, o sea, cuál es el punto, o sea, en otras palabras, cuál es la meta, a dónde quiero llegar o llevar al auditorio con lo que voy a hablar. Entonces, poniéndolo en este orden, ¿verdad? Es tu conexión con Dios, que Dios te dé ese tema. Y después de eso vas a buscar cuál es el objetivo. Y tú vas a tener que buscar cuál es el tema, de qué es. Okay. Esto está tremendo. Esto que Dios me habló me hizo llorar. Esto que Dios me sacudió. Ok, excelente, pero ¿te sacudió en qué área? En el área moral, espiritual, emocional, acerca del perdón, del odio, del amor, del pecado, del diezmo, en qué área te impresionó el Señor. Tú tienes que detectar en qué área me habló el Señor. Entonces, en el momento que tú dices, esto es lo que me habló, vamos a suponer que Dios te habló acerca de la oración. Dios te hizo sentir y te dijo, necesitas orar más. Y te comenzó a impresionar en tu corazón la necesidad de orar. ¿Por qué debes de orar? Entonces, tú vas a sentarte y tú vas a decir, Señor, me hablaste acerca de la oración, y comienzas a escribir lo que Dios te dio y comienzas a investigar y a estudiar, pero entendiendo que tu tema es la oración, y vas a tener que reducir todavía un poquito más el tema de la oración, porque la oración, solamente el tema de la oración es un tema muy amplio y muy vasto. Entonces tú puedes comenzar, tu tema puede ser, por ejemplo, la necesidad de la oración. Entonces tú te vas por ahí. Tú vas a limitar tu enseñanza a eso, porque es necesario orar. Tal vez tu tema, tu tópico, lo vas a reducir al punto de por los peligros de no orar. Entonces ese va a ser tu tema y te vas a ir por ahí. Te vas a enfocar en los peligros de no orar. Otro tópico acerca de la misma oración, otro tópico pudiera ser los beneficios o las bendiciones o las recompensas de la oración. Ese sería otro tópico y te vas a enfocar en los beneficios. Hablando de la misma oración, pudiera ser, cómo orar. Cómo desarrollar una vida de oración, y te vas por ahí, pero ya determinaste cuál es tu tema y cuál es tu tópico, o sea, cuál es el tema general y en qué dirección vas a apuntar ese tema general. Y es importante que no hagas nada, no escribas nada, no anotes nada, no comiences a formar tu sermón hasta que tengas bien claro de qué vas a hablar. En otras palabras, para la hora de que tú te sientes a escribir tu sermón, tú debes de saber exactamente,
voy a decirlo, debes de tener una buena noción de qué es lo que quieres lograr con tu sermón. Yo me hago esta pregunta cuando estoy escribiendo un sermón, cuando estoy formando, elaborando un sermón. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué es lo que quiero ver en mi audiencia? ¿Qué quiero que suceda en mi audiencia cuando estoy predicando y cuando haga el llamamiento al altar, cuando cierre mi sermón? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y entonces cuando tú tienes un objetivo, te puedes lanzar y ahora sí que vas a poderlo, si lo puedes expresar en palabras, tienes que ser capaz de expresarlo en palabras. Y entonces tú pones el blanco y ahora le vas a apuntar a eso. Les preguntaba al principio, ¿has escuchado mensajes que no tienen ni pies ni cabeza? Bueno, pues esos mensajes que no tienen ni pies ni cabeza fueron elaborados por personas que se pusieron a formar un sermón sin saber siquiera a dónde iban ni cuál era el objetivo de su sermón. Entonces, pongamos el blanco y vamos a apuntarle a ese mensaje. Entonces, miren, esta escritura en Filipenses 3, del 13 al 14, dijo Pablo, una cosa ciertamente, una cosa hago, olvido lo que quedó atrás y me extiendo hacia adelante, o me esfuerzo por alcanzar la meta puesta adelante y enfocado, avanzo a ella. Entonces en el sermón eso es lo que vas a hacer. Ya que sabes a dónde vas, le entras con todo. Como estaba diciendo mi esposa ahorita, comienzas a elaborar tu introducción, comienzas a buscar escrituras, todos tus materiales, pero ahora van a ser enfocados en el tema y en el tópico que ya tienes. Muy bien, gracias, amén. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas del tema? Creo que ya lo expliqué un poquito. En primer lugar, cuando ya tienes el tema definido, tú puedes, el tema delinea y limita la jornada. O sea, ya te dice por aquí, enfócate en esto. No te vayas, si estás hablando de oración, no te vayas a, no sé, a otra cosa. Cuando ya sabes exactamente en qué dirección vas, pues no vayas a desviarte ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, sino que enfócate. Y luego te va a facilitar la labor de preparación. ¿Por qué? Porque ya sabes qué vas a buscar. Te vas a enfocar en la oración, en los beneficios de la oración y vas a buscar material acerca de eso, si es que ese es tu tópico. Te va a decir el tópico, el tema, te va a decir qué debo de incluir. ¿Qué es lo que le falta a mi sermón? ¿Qué escrituras necesito? ¿Qué haría más efectivo mi sermón? Y también tener el tema, el tópico bien definido te va a decir qué es lo que no debe de tener, qué debo de sacar de mi enseñanza. Y si no apoya el tema, si no apoya el tópico, si no va a respaldar la meta que estoy buscando lograr, entonces eso le está sobrando. Y entonces hay que decidir qué se queda y qué se va. Porque mira, cuando comenzamos a estudiar un tema, vamos a encontrar mucho material, pero mucho. Algunos de esos materiales van a ser riquísimos, van a ser sabrosos y vamos a sufrir la gran tentación de querer utilizar todo eso. Y hay que saber qué se queda y qué se va. Si no apoya el tema, si no contribuye a que se entienda y sea más entendible mi tema, hay que sacarlo. Y hay que guardarlo por ahí para futuros temas que sean de ese tópico. Así que, muy bien. Vamos. En lo que estás escribiendo te voy a explicar lo que son las clasificación o las diferentes clasificaciones de temas, cómo se clasifican los diferentes temas. Esto que te voy a explicar te va a ayudar para que cuando Dios te dé un mensaje, cuando Dios te hable, lo puedas encasillar, puedas encontrar más fácilmente
en qué categoría se encuentra para que así tú puedas buscar tu material con más facilidad. Muy bien. En mi manual, la primera clasificación son los mensajes evangelísticos. Estos mensajes, todo mensaje que tenga que ver con la salvación, escucha, el arrepentimiento, los perdidos, la condición del hombre, el alma sin Dios, el amor de Dios para los pecadores, todos esos temas, todos esos tópicos pertenecen a mensajes evangelísticos. Entonces aquí vean ustedes en qué lugar vamos a encontrar su categoría. Número 2, la siguiente clasificación de los temas son los temas doctrinales. Estos temas son los que tienen que ver con cultivar, creo que se brincó, doctrinales. Son temas que tienen que ver con los fundamentos teológicos, cosas que son fundamentos de la Biblia, enseñanzas profundas de la Biblia, apologética, o sea, cómo defender las enseñanzas bíblicas, que lo que tiene que ver con la divinidad, con la profecía, con las cosas que vienen, lo que es la escatología, las cosas de los tiempos finales, todo lo que tiene que ver con mantener la salud y la madurez espiritual, cómo guardarte en lo que es el temor de Dios, lo que es la santidad, deberes y disciplinas. Entonces, ahorita aquí, y también, pues estas enseñanzas, el objetivo es prevenir a la gente de caer en errores y ser engañados. Entonces, por aquí me parece que fue Miguel quien escribió aquí acerca del temor de Dios. Y ese tema cae precisamente en los temas doctrinales. De estos temas no le llaman mucho la atención a la gente. Realmente estos temas son muy poco predicados y la mayoría de ellos son predicados por pastores y que estén bien experimentados en el tema, porque te puedes meter en problemas. Puedes estar explicando, puedes confundir más a la gente en lugar de aclararles. Luego tenemos los que más nos gustan, los más populares, los más comunes, creo yo que los más edificantes, que son los temas devocionales. Mira lo que incluye un tema devocional o los temas que tienen que ver con devocionales. Son los temas que ayudan a cultivar nuestra relación con Dios. El tema que mencionaba David acerca del amor de Dios, si está vinculado al amor de Dios para con nosotros, sus hijos, entonces ese sería un tema devocional, un tema que hable acerca de cómo Dios me ama, cómo me perdona, cómo su gracia, su misericordia, como su sangre, como soy su hijo, cómo me acepta. Entonces eso es algo devocional. ¿Por qué? Devocional tiene que ver con lo que incluye todo lo que se relaciona con mi amor hacia Dios, con mi admiración hacia Dios, con hacer crecer mi visión, mi perspectiva de lo bueno, lo grande, lo maravilloso, lo excelente que es Dios. Estos temas son los que llevan a las personas a enamorarse de Dios, a apasionarse por Dios, a entender lo bueno, lo lindo y lo maravilloso que es nuestro Dios. Estos temas son los que nos incluyen, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo que Dios es, los atributos de Dios y todo lo que Dios puede hacer por ti. Estos temas devocionales son temas que nos enseñan acerca de lo que Dios nos ha entregado, de lo que nos pertenece, de nuestro lugar, de nuestra posición, de nuestra autoridad que tenemos. Son devocionales porque nos ayudan a entender a Dios y lo que Él nos ha dado y lo que nosotros significamos para Él y lo que Él es para nosotros. Estos temas también tienen que ver o incluyen todo lo que tiene que ver con adoración y gratitud.
temas que hablen de la adoración, de ser agradecido con Dios. Ahora en Thanksgiving, en Días de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, pues vamos a estar hablando acerca de esos temas que son tan importantes. Y luego también son los temas devocionales, incluyen todo lo que tenga que ver con pasión y entrega. Entonces, a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? Aquí están los beneficios de servirle a Dios, Cristina. Este tema o este tópico creo que encaja o viene a caer precisamente en estos temas devocionales. Entonces, quiero que vayan viendo. Esto es solamente para ayudarnos a clasificar los temas. La próxima vez, o todos ustedes que tienen ya sus temas, conforme Dios te vaya dando una idea, búscalo. Primero hay que buscar en dónde encaja esto. Una vez que entiendas, clasifiques mejor, te vas a dar cuenta en qué rumbo te vas a dirigir. Te va a ayudar a dirigirte en el rumbo correcto. Luego viene el número 4, son los temas de desafío. Estos temas de desafío, les hago una advertencia, no son para todos. Estos temas de desafío solamente le pertenecen al pastor. ¿Por qué? Porque esos son los temas que tienen que ver con corregir, con confrontar a la congregación. Allá en México decimos con jalar las orejas, poquito. Esos son los temas que señalan irregularidades, fallas, cosas que está haciendo mal la persona. Y son temas muy importantes, pero tampoco los puede tocar cualquiera. Y debe de ser quien presente estos temas, debe de ser alguien que tenga autoridad, testimonio y trayectoria. Escúchame, estos temas, y quiero que anotes esto, estos temas, los temas de desafío, los que son temas de llamar la atención, de corregir, de, entre comillas, regañar, que no es regañar, pero es corregir, confrontar, debe de ser presentados por alguien que tenga la autoridad, que tenga el testimonio y tenga la trayectoria. O sea, uno cualquiera puede llamar la atención. Por ahí, ¿cuántos de ustedes han escuchado por ahí un chamaco que comienza a predicar y sus primeros sermones son palizas y palizas y palizas y palizas? El chamaco, no sé, apenas va comenzando y ya está regaña y regaña y no. Eso no lo va a recibir nadie. La gente va a recibir un mensaje de corrección porque son necesarios también. Sé que en estos tiempos pues ya no vas a escuchar muchos temas de este tipo, pero deben de ser administrados, predicados por alguien que tenga autoridad, testimonio y trayectoria. Son 3 cosas que deben de tener. Todo lo que tiene que ver con lo que es el pecado, la infidelidad, el descuido, la indiferencia, la tibieza, el conformismo. O sea, son mensajes al estilo de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cómo predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista no empezaba como Joel Osteen, ¿verdad? Que empieza con un chiste. Digo, nada de malo en eso y no lo estoy criticando tampoco. A mí me encanta cómo predica él. Pero Joel Osteen, o más bien Juan el Bautista, nada que ver con Joel Osteen. Él era un predicador. Él hacía su introducción. Abría la Biblia, por así decirlo, sé que eran pergaminos, y su introducción, en lugar de contar un chiste para ganar la atención de la gente, ¿sabe cómo ganaba la atención? Decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mira nomás qué forma de... Y creo que sí captaba la atención de la gente. Ahora, nada de malo con los predicadores que son amorosos, porque por otro lado, tenemos a otro que también se llamaba Juan, pero no era el Bautista, sino que Juan el apóstol. Y este predicador hablaba tipo Joel Osteen, ¿sí? Tipo así, amoroso, hijitos míos, les imploro, les ruego, amémonos los unos. Sí, era este tipo de predicador y también era efectivo. Pero esta clase de mensajes solamente para alguien que tiene, una vez más, autoridad, que por lo regular es el pastor de la iglesia. Si a ti te invitan a predicar alguna congregación, si comienzas a predicar, no vayas a predicar un tema de estos. No,
Espérate a que tú tengas autoridad, testimonio de que has sido fiel por años y trayectoria, que tu trabajo, tu esfuerzo hablan por ti. Y entonces sí, te darán la plataforma para hablar estos temas. Si no, pues ni te metas. Luego tenemos los temas educativos. Estos temas educativos son los que son de instrucción, de edificación, o sea, que aumentan el conocimiento, la comprensión de ciertas cosas. Son temas que sirven para guiar, para entrenar. Cuando estamos hablando de estos temas educativos, podemos estar hablando de clases, talleres, conferencias, seminarios. Hay seminarios de guerra espiritual y aquí sí entran de diferentes temas, seminarios de oración, seminarios de servidumbre. Esta clase, no de servidumbre, sino de servicio, perdón. Esta clase que le estamos dando ahorita de homilética clasifica en los sermones o clases o temas educativos, porque te estoy enseñando cómo preparar un mensaje bíblico. Entonces ahí está esa clasificación. Luego tenemos los motivacionales. Son los temas que te van a ayudar a alentar, a animar, a infundir en la gente determinación. Sí puedes, hermano. No te des por vencido. Dios está contigo. Aunque no lo veas, Él camina a tu lado. Son temas que inspiran confianza, que aumentan o te ayudan a encontrar tu verdadera autoestima, te dan esperanza, te meten optimismo, te llevan a la victoria, te infunden poder y te ayudan a lograr, te empujan, te empoderan. Esta clase de mensajes son mensajes muy importantes y muy necesitados. Y creo que son de los que más le gustan a las personas, porque son mensajes que cuando sales, cuando tú presentas un mensaje de estos y es Dios el que te lo inspiró, es Dios el que te lo dio, la gente saldrá animada después de haber escuchado tu mensaje, saldrá llena de fe, saldrá viendo las cosas de una forma diferente. Entonces son temas muy importantes, especialmente en estos tiempos de tanta oscuridad y de tanto negativismo, de tanto pesimismo. Son importantes esos temas. Luego, a manera de clasificar un poquito más ampliamente, están los temas familiares, que son los temas que por lo regular se presentan en forma de conferencias. Son los temas que tienen que ver pues con asuntos matrimoniales, relacionales, relaciones de familia, padres e hijos, de noviazgo, y son temas que son muy, muy importantes también y hay que saberlos manejar y tienen su forma de presentarse. Son un poquito diferentes, por eso se presentan por lo regular en forma de conferencias también. Y luego tenemos, y esto ya es algo como para, pues, clasificarlos, encasillarlos un poquito mejor, los temas ocasionales, o sea, temas que tienen que ver con celebraciones, festividades, cuando hay un bautismo, una boda, un funeral, cuando es Navidad, cuando es día, pues no sé, de resurrección, de Semana Santa, Año Nuevo, y uno que es muy bueno, el Día del Pastor. Entonces, son temas que es muy importante. Mire, yo personalmente, mi recomendación es que si a ti te toca predicar un Día de las Madres, no prediques del arrebatamiento o del infierno, peor aún, porque no queda muy bien. Si te toca predicar un día del pastor, no prediques de algo que no sea del pastor, ¿sí? Si vas a predicar en un funeral, oh Dios mío, ten mucho cuidado de que lo que vas a hablar tenga que ver con la vida eterna y tenga que ver con las promesas del cielo. Bautismos, bodas, asegúrate que si vas a hablar en una boda, vas a hablar de bodas, de amor, de pactos. Entonces es otra forma de clasificar los temas. A ver, vamos a ver aquí. Son temas o clasificaciones de temas que parece que son opuestos, pero realmente son un balance. Porque si tú eres un predicador que
te vas solamente por lo motivacional, y especialmente si pastoreas un grupo y te vas solo por lo motivacional, también se necesitan los temas que son doctrinales para ofrecer dirección, guianza y evitar que la gente caiga en errores. Entonces nosotros, bueno, yo, aunque me encantan los temas pues que son los motivacionales de fe y todo ello, los jueves tenemos nuestra clase y ahí es donde estamos enseñando doctrina. Entonces tú vienes el domingo, recibes la motivación de la palabra de Dios, ánimo, fe, esperanza y un impulso. Te vas con un impulso para tu casa, para seguir enfrentando todos los problemas de la vida y hacerle frente al enemigo y sus ataques demoníacos. Pero luego el jueves te vamos a hablar doctrina. Los jueves, las clases de entre semana son para hablarte doctrina, que es muy importante, porque una persona emocionada, pues no siempre, pues no va a lograr nada. O sea, es importante que tengas fundamento. La motivación es para impulsarte. La doctrina, los temas doctrinales son para afirmarte. Se oyó bonito. Los motivacionales, temas motivacionales son para impulsarte. Los temas doctrinales son para afirmarte, y tú necesitas de todos los temas. Es importante que no te enfoques solamente en aunque tu fuerte sea una clasificación de temas, porque te llama la atención. Es importante que no solamente tengas una clasificación, sino que tú te abras a explorar y a estudiar también otros temas que también son importantes, otras clasificación de temas, otras áreas de aprendizaje. Entonces, hay que variar los temas. Hay que, aunque se te facilitan algunos temas porque te gusten o estés familiarizado, es bueno experimentar y estudiar otras clasificaciones. Como ahorita les decía yo aquí, algunos que les gustan los motivacionales, pero también adéntrate en los doctrinales o en los devocionales o en los evangelísticos, porque es importante también aprender acerca de estos. Y es importante también, sería muy bueno que aprendas a manejarlos todos. Sería eso, sería excelente. Pero recuerden que los que son de corrección le pertenecen solamente al pastor. Es el único que tal vez está calificado para pues hablar de esos temas. Quiero terminar. ¿Cómo encontrar el tema? Mira, el tema, yo lo expliqué, el tema te lo impresiona Dios. Tú puedes encontrar el tema reflexionando en tus oyentes, sus necesidades, sus retos, tu grupo que tú tengas, las deficiencias, con lo que estén luchando, las pruebas que estén pasando, su estado en que está, o sea, su estado presente, en qué situación se encuentran, el potencial que tienen y que tal vez no están explotando. Y hay que tener cuidado, hermanos, cuando tú recibes un tema pensando en las necesidades de tus oyentes, que no tires indirectas. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Y también encontramos temas en tu lectura devocional. Cuando estés leyendo la Biblia, de lo que tú vas a dar, de lo que tú te alimentes. Tú lees la Biblia constantemente y muchos de los temas que Dios te va a dar, te los va a dar cuando te esté hablando por medio de tu lectura bíblica. Entonces, cuando encuentres una riqueza, algo que Dios te hable, anótalo. Ve anotando, archívalos esas anotaciones y después tú vas a poder ir formando un tema. Otra de las formas como Dios nos da los temas también es escuchando a otros sermones, otros predicadores o sermones de otros predicadores. Todos tenemos algo que aprender de otros. Yo tengo una variedad de predicadores que yo escucho y algunos de los temas que Dios me ha inspirado ha sido escuchando a otros predicadores. Podemos aprender de los expertos, de los buenos predicadores. Es muy importante y muy constructivo analizar la prédica de otros. Es bueno analizar
¿por qué Joel Osteen es tan efectivo? Analiza sus predicaciones. ¿Por qué T.D. Jakes es tan bueno? Analiza sus predicaciones, deshuézalas y de ahí tú también puedes recibir temas e inspiraciones. Entonces, analiza cuando escuches temas y predicadores y otras predicaciones, analiza cuál es la técnica que están usando, el estilo, cómo presentan. Y es importante que no plagies, o sea, tú no utilices, no agarres un sermón y entonces pongas así play y escribas pausa y escribas play y escribas y presentes el sermón exactamente como ellos pues lo predicaron, sino que tú tomas o agarras, recibes inspiración de otra predicación, pero no va a ser el mismo tema. Tal vez sea el mismo tema, pero lo vas a presentar de una forma muy diferente, basado en lo que Dios te está dando. Porque el asunto aquí es que si tú tomas un sermón y lo predicas tal cual lo predicó el otro, estás plagiando, o sea, tú estás robándote la propiedad intelectual de otra persona. Pero cuando un sermón te inspira algo a ti, Dios te habla algo a ti, ahora tú pones eso que Dios te habló, lo pones tú en tu propio sermón, con tus propias ideas, con tus propios, pues con tu propio mensaje de parte de lo que Dios te habló a ti por medio de esa predicación. Bueno, ahí es muy diferente. Y a veces también es importante, bueno, no a veces, pero siempre es importante de ir compilando todos esos diferentes temas y diferentes anotaciones para que tú lo puedas usar después. Otra de las formas como recibimos mensajes, y me acaba de suceder, es cuando interactúas con la gente. Es increíble cuando interactúas con gente mundana, con los perdidos, en el trabajo, en la calle, en el mercado, en la escuela. Cuando interactúas con gente débil, cristianos débiles, mediocres que andan fallando. Ellos también te pueden inspirar un buen tema. A mí me han inspirado. Te pueden inspirar un tema también, un mensaje, los pilares, gente grande, gente poderosa con testimonio, trayectoria, autoridad. Y ellos te pueden inspirar también. Así que es muy, pero muy importante. El domingo comienzo una serie que me inspiró la plática con alguien. Y ahí fue donde Dios me habló al estar platicando con esta persona, que después les comento quién fue. No tenía nada que ver con lo espiritual, pero algo que mencionó, Dios mío, fue como que un rayo de luz iluminó mi mente y mi corazón y comenzó Dios a darme el tema de lo que vamos a estar hablando por el resto del año, estoy emocionadísimo por ese tema. También recibimos temas, recibimos iluminación, Dios nos habla considerando nuestro entorno. Cuando la naturaleza, cosas que pasan, cosas de actualidad, la vida diaria, Jesús utilizó todas estas áreas. Y entonces utilizó lo que es lo de la vida diaria, habló del sembrador, habló de las plantas, habló de las ovejas, habló del hijo que se va de la casa, habló de cosas de la vida diaria. Y sabes que muchos de los temas que Dios te va a inspirar serán y vendrán a causa de lo que está sucediendo en la vida diaria. En mi trabajo, Dios me inspiró algo que por ahí lo tengo cocinando. Nosotros trabajamos, bueno, yo ahorita en el presente trabajo en la construcción y en esta ocasión fuimos a hacer una demolición. Bueno, fuimos a hacer una expansión, íbamos 2 oficinas, las íbamos a consolidar, se iban a consolidar en una más grande. Entonces para ello se tenía que derribar una pared. Entonces para eso pues tenemos que derribar esa pared, como ya lo mencioné, y estando en esa demolición, yo me puse a pensar y Dios me habló. Y me enseñaba cómo Dios a veces hace lo mismo y comienza a derribar cosas en nuestra vida y comienza a golpearnos, porque estaba un martillo en manos y a patadas, ya como podíamos, estamos tratando de derribar esa pared, porque tenía que desaparecer esa pared para expandir la oficina y hacerla más grande, porque estaba creciendo esta compañía. Entonces Dios me habló
y me dice el Señor, ¿verdad? En el mensaje me decía, ¿qué crees que estará pensando ahorita esta oficina? Que qué malos estamos tratando de destruir, cómo lo odiamos, con qué sadismo, ¿verdad? Se está destruyendo esto. Sin embargo, no sabe que lo que no estamos tratando de destruirla, sino que estamos tratando de hacerla más grande. Y así a veces el Señor destruye cosas y si nos duelen los martillazos, no entendemos, no sabemos por qué. Sin embargo, ese dolor, esa confusión, esos golpes vienen, lo único que están logrando, están haciendo, están expandiéndonos más. Dice la Biblia que las aflicciones del tiempo presente, lo único que están haciendo, están trayendo un mayor peso de gloria. Y Dios me daba y me hablaba en esa hora de trabajo, porque cuando tú tienes tus sentidos abiertos, cuando tú oras al Señor, el Señor te habla en cualquier situación. Y entonces, ya por último, pues orándole a Dios, tú le pides a Dios un tema y dices, Señor, dame un tema. Cuando tú estás orando, yo le voy a decir la verdad, la mayoría, yo creo que el 90% de los mensajes que Dios a mí me ha dado me los da en oración, cuando estoy hablando con Dios. Preguntas que yo le hago a Dios y cuando Dios me las contesta, esas contestaciones, esas respuestas terminan en una serie, en un sermón, en un mensaje que primero me habla a mí, primero me ministra a mí, y como soy predicador, lo plasmo en un mensaje, en un sermón, en una conferencia, en una clase, en una serie de sermones, y se los presentamos a la iglesia. Y lo que Dios me entregó a mí en oración, se lo entregamos al pueblo, y Dios da testimonio si lo dio Dios